y hoy vamos a aprender a montar motocicleta. Yo soy un buñuelo, la verdad, llevo también muy poco en este mundo de las motocicletas. Nuestro conejillo de indias, que es mi hermosa novia, la camarógrafa. Bueno, vamos a ver cómo le va. Lo vamos a hacer interesante, vamos a meterle más sazón y vamos a enseñarle en esta maleducada. Lo bueno es que ella salta, entonces digamos que los pies le van a quedar bien. Todo está, siento yo, en el control del clutch. Pero entonces, como también va a ser algo informativo para toda la comunidad y para todos aquellos que van a sacarse primero la moto antes del pase, porque yo sé que aquí son amantes de eso, primero compran la moto antes de sacar el pase. Entonces, bueno, enseñémosles para que no mueran en el intento. Tenemos que tener un poco más de teoría y contexto de acerca cuáles son los elementos que nos permiten la conducción. Podemos ver la llave que da paso a la corriente para que se encienda en la pantalla, ¿cierto? Una pantalla TFT. En otras motocicletas puede tener otros diseños, pero en todas muestra casi la misma información. Nivel de gasolina, cambios de marchas, revoluciones, kilómetros por hora, es decir, la velocidad, el kilometraje de la motocicleta y pues otros detalles más que eso ya varía dependiendo de la motocicleta. Lo más importante después de visualizar esto es encontrar el botón que manda la señal y arranca la motocicleta. En la gran mayoría de las motocicletas es muy fácil distinguirlo, ¿cierto? Que usualmente es un botón que se encuentra en la misma parte donde se encuentra el acelerador. En este caso lo tenemos en la parte inferior. Ojo, también las motocicletas tienen este switch que es el que bloquea o desbloquea la corriente de electricidad para encender este botón y así encienda la motocicleta. Entonces, si está hacia arriba, pues obviamente no me va a dejar prender el motor, pero si yo lo bajo y lo desbloqueo, inmediatamente se prende el motor. Entonces, la gran mayoría de motocicletas tienen este sistema, o sea, este sistema muy básico. Otras motocicletas tal vez de más alto cilindraje, el botón de encendido es este, que es un botón que se presiona y vuelve otra vez, que es muy similar a este, pero en este caso la Ninja lo tiene en la parte inferior, como en la gran mayoría de motocicletas de bajo o mediano cilindraje, ¿cierto? Ahora, ese también se puede usar para cortar la anteriormente mencionado, el acelerador, ¿cierto? Y el embrague o el clutch, como lo quieran llamar. Y también debemos ubicar los frenos, que vendría siendo este, el freno delantero y el freno trasero, que es este de abajo, que este se presiona con el pie. Ahora bien, para entender esto un poco mejor, lo que más vamos a usar al momento de manejar la motocicleta son estos 4 aspectos: el acelerador, el freno delantero, el freno trasero y el embrague. Eso es lo que básicamente nos va a permitir poner en movimiento, frenar, acelerar, disminuir o cualquier acción que movilice la motocicleta. Esos 4 elementos. Y listo, perfecto ya. En este caso ya tenemos a nuestro modelo, a nuestra hermosa modelo. Como podemos observar, algo muy importante para empezar a montar motocicleta es que los pies nos queden lo más posiblemente bien posicionados, que nuestra suela toque muy bien el suelo, porque lo fundamental es poder encontrar el punto de equilibrio perfecto con la motocicleta y nuestros pies. En este caso podemos ver que ella queda muy bien colocada en sus pies encima de la motocicleta, puede controlar el punto de gravedad de la motocicleta, o sea, puede controlar el peso en donde está sentada actualmente, donde se encuentra ubicada ahora, puede controlar muy bien el peso de la motocicleta. Entonces eso es un buen indicio para que pueda ella controlar la motocicleta. Para mí, desde mi punto de vista, el poder manejar una motocicleta recae en 2 aspectos: tanto el posicionamiento y el control del peso de la motocicleta, es decir, el control del equilibrio de la motocicleta, como el control del embrague. Porque dependiendo qué tan precisos seamos en soltar y en medir la posición del embrague, así es que vamos a poder controlar el poder
y la potencia del motor. Entonces, bueno, para no entrar en muchas dilaciones, vamos ya en las prácticas y a medida de eso vamos entendiendo un poco más de la teoría. Ella ya sabe lo que tiene que hacer y es prender la motocicleta. Perfecto. Check, lo logró. Primera pregunta del examen, la pasó. Ahora, lo segundo, como vemos aquí en la parte inferior, podemos encontrar son los cambios. Usualmente las motocicletas, la gran mayoría de motocicletas tienen primera hacia abajo, neutro entre primera y segunda, y después de neutro todas son hacia arriba. Hay motocicletas que tienen 5 o 6 marchas. Lo máximo que he visto en una motocicleta son 6 marchas. Entonces es primera hacia abajo y el resto hacia arriba. Más sin embargo, pues obviamente dependiendo de las motocicletas, hay una que tienen primera hacia abajo, hacia arriba y el resto hacia abajo. Bueno, pero en este caso tenemos primera hacia abajo y el resto hacia arriba. Entonces primero aprieta el embrague y ahí bajó el cambio a primera. Primera es la que básicamente nos permite poner en movimiento a la motocicleta. En este caso, ella ya la tiene en primera. Obviamente cabe aclarar que es necesario que mantengamos el embrague accionado en el momento en que estemos en cualquier marcha del motor, ya que al no estar en neutro pues se podría apagar la motocicleta ya que no está en movimiento, porque las marchas exigen eso, movimiento de la motocicleta, aceleración, valga la redundancia, del acelerador. Entonces en este caso ella está en primera. Ella ya ha manejado anteriormente la Honda, la pequeñita, pero hasta ahora ha empezado a probar un poquito más la Ninja. Vamos a preguntarle cómo se siente. Amor, ¿cómo te sientes manejando esta moto? Bueno, no es la primera vez que la manejas, pero sí va a ser la primera vez que la vas a empezar a tantear. ¿Cómo te sientes? Bien, un poquito asustada, pero bien. Te amo. Ya está en primera, entonces voy a meterme en el papel de un instructor. Yo soy muy mal profesor, soy terrible profesor. Tú ya sabes lo básico, ¿cierto? Entonces, sueltas muy poco el acelerador, el embrague, perdón, y ella ya te va a dar movimiento. Eso es algo que la gran mayoría de motocicletas tienen, que no es tan necesario en primera darle al acelerador. El mismo motor en la marcha de primera ya empieza a generar movimiento. Solo con soltar el embrague en la primera marcha, ya la motocicleta tiende a moverse. Obviamente esto varía dependiendo de la cilindrada. Digamos esta 400, tú sueltas el embrague y empieza a andar solita, como acabamos de ver, pero en la gran mayoría de motocicletas funciona así. Lo que uno debe hacer es ir tanteando la motocicleta poco a poco, ir controlando el equilibrio de la motocicleta en la primera marcha, no meterle aún al acelerador, es lo que yo recomiendo y es como a mí me funcionó, sino ir probando la primera marcha simplemente con el control del embrague, que como lo mencioné anteriormente, para mí es la clave del éxito en controlar el poder de una motocicleta. Entonces aquí ella está practicando, solo reitero, con el embrague, se está adaptando, lo está aprendiendo a medir, como vemos también está aprendiendo a tener el control de la motocicleta, movilizándose con ella, sintiéndola, sintiendo su peso, lo variable que puede ser. Y aquí solo ella está midiendo el embrague. Ay, me da mucho miedo. Porque apenas escucho sus piececitos pedir auxilio de ay. Bueno, ahí vemos que empieza ella a tantear. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, bendito sea el Señor! Bueno, lo bueno es que, como lo mencioné anteriormente, ella tiene mucho control de la motocicleta por el peso. Entonces eso la está favoreciendo muchísimo. No se tiene que preocupar de que le vaya a ganar la motocicleta en altura o en peso porque lo puede manejar muy bien. Entonces ahí solo con el embrague, solo con el embrague, solo con el embrague, perfecto. Ahora, como en esta primera parte lo más importante es que ella aprenda a controlar el peso de la motocicleta, vamos a empezar a hacer giros, obviamente a baja velocidad y que ella pueda pues mantener los pies en el suelo. Entonces
poco a poco ella va a empezar a dar, a dar giros. Entonces le dije que le diera un par de vueltas a esta columna para que se acostumbre en maniobrar la motocicleta en las diferentes posiciones que pues hay que maniobrar una motocicleta. Entonces poco a poco, como podemos ver, es simplemente tema de control del embrague. Como vemos, ella, y va muy bien, la verdad, me tiene sorprendido. Lo maneja muy bien. Le tiene... ¡Ay! Bueno, un pequeño susto, que no pasa más, pero bueno, que siga. Ahí, suavecito, acuérdate. Suéltalo, empieza a tantearlo. Ajá, bien. Manténlo en un ritmo constante, es lo más importante. En un ritmo constante. Ahí te estás acelerando mucho, bájale un poquito. Recuerda, no necesitas el acelerador, solo el embrague. Y poco a poco. Esto le ayuda mucho a poder encontrar el centro de equilibrio de la motocicleta y que cuando ya deba ella montar y subir los pies le sea mucho más fácil porque aprendió a controlar el embrague. Entonces ella sabe en qué punto el embrague ella lo puede controlar y no tener que poner los pies en el suelo y en qué punto sí requiere el equilibrio de sus pies. La potencia del motor no va para tanto, pero en la gran mayoría el poder de la moto en primera marcha nos permite maniobrarla solo con el embrague. Entonces ella va ahí despacio, poco a poco, se está yendo mucho para un lado. Esto es algo muy normal, uno aprendiendo empieza a volverse un imán de carros. De alguna u otra manera la motocicleta empieza a traer una atracción hacia los automóviles y paredes, entonces es algo normal. Aquí vamos a ir hacia la otra dirección, preparándose mentalmente, pidiéndole a Dios que la proteja, que la ampare. Y ahí arrancó, pues poco a poco. ¡Ay, el pie arriba, poquito a poco. Va ahí tanteando el embrague, va poniéndose el pie arriba. Ay, Dios santo. Obviamente en un solo video, en una sola clase no va a aprender, no soy tan bueno, pero va aprendiendo a controlar el peso de la motocicleta, que me parece que es lo más importante. Controlar el peso de la motocicleta es la clave. Uy, vamos, va, uy. Ay, ¿qué está pasando? Porque está girando así. Pero bueno, siguen con el pie arriba. Eso sí es así. Se movió muchísimo más. Reitero, un poco el equilibrio, un poco hacia los carros. El imán, la tracción hacia los carros, pero el resto bien. A ver, una última vez. Suena durísimo ese cambio. Una última. Pues ahí la vemos. Poco a poco. Bueno, empieza a meterle mucho más movimiento. Empiezo a ver que ya no pone tanto el pie en el suelo. Está cogiéndolo muy bien y así se atrae. La tracción. Ahí sigue, ahí. El pie arriba. A ver cómo sigue. Sí, empieza a estar más confiada y empieza a ver que la motocicleta por sí misma en movimiento tiene equilibrio. Eso es una clave. El vehículo ya en movimiento, la motocicleta ya en movimiento empieza a tener su propio equilibrio y no requiere que uno esté con los pies en el suelo. Y eso es algo muy similar que sucede con las motos, con las bicicletas. Entonces ahí vemos. Ahí viene con su piececito hacia arriba. Muy bien. ¡Ay! No, Dios santo. Una profesional, mejor dicho. Ya subió los dos pies.
ya casi lo sube. No, Dios santo, soy un prodigio de la enseñanza. Mírenlo, ya no lo está usando. Ya está en un muy buen punto. Ya aprendió a manejar el poder de la motocicleta por medio del embrague. Obviamente no ya al 100%, pero es algo que progresivamente va a ir aprendiendo. El tema aquí, muchachos, es que es de constancia. Ay, ¿qué pasa ahí? Es de constancia y de práctica diaria, y poco a poco se va a ir aprendiendo a manipular la motocicleta. Bueno, se escondió por allá atrás, tímida las cámaras. Bueno, listo, y después de las prácticas intensivas del día de hoy con mi hermosa novia, vimos que la verdad le fue bastante bien. Ya aprendió un poco más a controlar el embrague. Ya empieza a tener un poco más de equilibrio con la motocicleta en movimiento, y esa es la clave. Ya a partir de esta clase, que ojalá prontamente tengamos la próxima, yo creo que ya podría estar andando en segunda marcha. Pero bueno, que nos diga ya cómo te sientes, qué tal soy yo enseñando, si vale la pena o soy igual de buñuelo que tú, dime. Pues bien, es un poquito difícil, sobre todo el equilibrio. Creo que es como lo que más me cuesta. Y porque cuando me medio muevo hacia un lado, la moto es muy pesada, entonces como que se va todo el peso hacia ese lado. Claro, es que para la gente que no sepa, esa motocicleta pesa 168 kilos, que obviamente las motocicletas están diseñadas para que el centro de gravedad nos permita no sentir todo ese peso, pero más sin embargo, por más aerodinámico y bien diseñado que esté la motocicleta, los 168 kilos se van a sentir en algún lado. Y última pregunta, ¿qué tal soy como profe? Bien. Gracias, XD. Bueno, muchachos, eso es todo por el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que los tips que les dimos aquí en este video hayan servido de algo. Obviamente, si les gusta mucho el video y les gusta esta clase de contenido, voy a subir todo el proceso de mi novia. En este momento apenas estamos en controlar el embrague, y posiblemente en el 6º capítulo ya estemos subiendo palmas y tocando rodillas, si Dios quiere. Entonces eso ha sido todo por el video de hoy. Un abrazo gigante y nos vemos en la próxima a todos los bikers.